¿Por qué? Con Graciela Fernández Meijide. Saltamos una grieta para llegar a un espacio de diálogo y consenso. En el aire de la 1110. Bueno, acá estamos charlando con Luis Costa y con Eduardo Aulicino sobre la coyuntura política partidaria de hoy. Próximo ya cierre de listas, cierre de alianzas y próximas elecciones. Hay una cuestión que a mi gusto se destacó poco y que tiene que ver con reacciones de la sociedad, o parte de la sociedad argentina. Previa a la aparición de la fórmula Fernández-Fernández, hubo un intento desde la Corte, de hecho lo hizo la Corte Suprema, de chupar el expediente donde ahora está el juicio oral y público de varios de los colaboradores de Cristina y de ella misma por presunta corrupción. Bastó la reacción de una parte de la sociedad para que la Corte retrocediera y devolviera el expediente. Y inmediatamente el propio tribunal les dice, bueno, si ustedes lo vuelven a pedir, van a tener que dar motivos. Es decir, hay una sociedad que está atenta a cómo funciona un poder que es muy criticado, y en el que no hay tanta confianza, pero actúa y el poder reacciona. Yo creo que fue poco destacado, porque a mí, cuando se consiguen esos pequeños escalones de participación republicana, si quieren, a mí me da un poquito de entusiasmo. Yo que vengo de esa experiencia de pelear por el 0,1 durante la dictadura y oír, bueno, conseguimos nada más que esto no es nada, y yo decir, bueno, pero por lo menos conseguimos esto, te da coraje para más. Y la otra, que en medio se relaciona, fue el discurso de Schiaretti apenas asumió, donde apela al republicanismo en el peronismo. ¿Qué opinan ustedes de estas dos situaciones? Bueno, sobre el tema de la Corte, del tratamiento con el expediente, ahí yo creo que también hay dos posibilidades de análisis, ¿no? Una es las intenciones de los actores, o sea, es decir, si nosotros podemos describir cómo podemos acercarnos al fenómeno. ¿Lo hacemos por las intenciones de los actores o por condicionamientos de los actores, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Me parece más atractivo pensar a los bloques de actores como inmersos en lógicas que los condicionan, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Nosotros podemos pensar a la Corte Suprema como un representante del sistema del derecho y después podemos presentar a la opinión pública como parte de otras cosas, ¿no? En primer lugar, la decisión que toma la Corte de alguna manera está amparada en algunos reglamentos judiciales que se lo permite, o sea que el sistema del derecho le permite hacer eso, ¿no? Así es. No soy abogado, pero está claro que por lo menos trata de poner en escena una decisión basada en reglamentaciones jurídicas. Así es. O sea que lo que está haciendo se ajusta al derecho. En estudios desde hacía Claro. 8 meses. O sea que se ajusta al derecho, ¿no? Así es. Todo lo que pasa en el derecho se puede describir o si se ajusta o no se ajusta al derecho. Ahora después, la decisión que tome la Corte, que está basada en, como digo yo, en el derecho, no puede controlar el impacto que va a tener en los medios de comunicación. Por lo tanto, la cuestión del derecho, que está basada por las reglas, a su vez entra en una zona donde los periodistas lo toman y empiezan a hacer no elucubraciones o planteos o averiguaciones que no están basados en el derecho, sino que están basados en otras cuestiones. No Eduardo se va a haber enterado también. y automáticamente, ¿qué piensa Eduardo? ¿Por qué pasa esto? Claro. ¿Qué hay detrás de esto? Eso no es un pensamiento jurídico. Eso es un pensamiento del periodista y de los medios de comunicación. Y al mismo tiempo está la política, que lo que hace es, empieza a evaluar, bueno, esto es una decisión política, ¿por qué están tomando estas decisiones? Me parece que lo más interesante, yo digo como sociólogo, para analizar de ese episodio, es que nosotros tenemos como tres bloques que chocan entre sí y que se irritan mutuamente. La decisión jurídica, no digo que sea independiente de la política, pero es decir,
el tema que nos tiene a todos tratando de hablar sobre ese tema es qué es lo que se estaría escondiendo detrás de cada decisión. Que es lo que supuso la sociedad. Claro, entonces, ¿qué hace? Los medios de comunicación llevan el tema en formato de escándalo, no en formato jurídico, lo llevan adelante, generan sospecha y automáticamente el sistema del derecho se ve terriblemente presionado por la presión pública y por los medios de comunicación. Pero no lo digo como algo malo, digamos, así funcionan. Así funciona. Y automáticamente esto se licúa velozmente. Digo esto porque en simultáneo todos los actores que forman parte de estos tres que yo estoy nombrando, en el periodo de un día se ven sobreestimulados entre sí. Entonces, me parece que es interesante pensar que la cotidianidad nuestra nos ofrece constantemente decisiones que están basadas en estímulos. Parecen decisiones de personas, pero están sobreestimuladas por planteos y discusiones cruzadas, ¿no? En todo caso, admitamos que hay una sociedad que está acostumbrada que cuando algo le parece que rompe el sentido común, tiene que salir. Pasó con el 2x1, pasó con lo de Nisman. No había ningún partido estimulando, salieron casi espontáneamente, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué hace el sistema político? Ofrece leyes, ofrece decisiones que sabe que va a tener impacto en la opinión pública. El impacto de la opinión pública no es un tema del cual el sistema del derecho se ocupe. Lo que sí a veces es si toma alguna decisión que va en contra sí se ocupa de la gente, claro, pero digamos, si va en contra de la gente, digamos, se entera después de que toma la decisión, ¿no? O sabe también, pero no va a hacer nada que el derecho no se lo permita, entre comillas, ¿no? Entiendo. Pero ahí, discúlpame, no, lo que veo es que, digo, me hace acordar al otro tema, ¿no? El tema de los liderazgos políticos. Yo digo, evidentemente el Poder Judicial como poder, como corporación, trabaja mucho, no digo que lo haga voluntariamente, pero trabaja mucho para que se lo vea como una corporación que en general garantiza impunidad en vez de justicia, vía juicios larguísimos que nunca tienen sentencia. Después te dicen, no, pasó el tiempo razonable, entonces vos decís, pero ¿quién hizo pasar ese tiempo razonable, ¿no? Para emitir un fallo? Lo que fuera. Lo que me parece que tampoco a eso, que ya de por sí es grave, o el tema de impuesto a las ganancias, que los hace todavía más irritantes hacia el común de la gente, porque se ponen en un lugar no de pares, sino que están en un escalón superior. Pero fuera de todas esas consideraciones, yo digo, si vos querés actuar como poder, aún con estos vicios corporativos, no puede ser que te lleve por delante la opinión pública. Exacto. O que estés trabajando como se trabaja hoy en la política, en base a encuesta y no en base a lo que yo creo que debería ser. ¿Por qué te digo esto? Porque si tenía razonabilidad jurídica pedir un expediente 3 días antes de que empiece un juicio que todo el mundo está observando qué pasa, si tenía razonablemente peso, vos no podés rever esa medida. Y tomo un caso todavía más urticante, por lo menos más urticante para los que estamos en esta mesa, ¿no? El famoso tema del 2x1. Si tenía fundamento, defendelo. No puede ser que en un mes cambies de opinión con una ley que se hizo ahí medio parche. No estoy diciendo que estuvo mal o bien la ley, lo que quiero decir es... la ley salió para tapar un agujero. Ahora, es lamentable que la política no lo haya visto antes, pero es lamentable que los jueces... Digo, si vos tenés un principio que está basado jurídicamente y la opinión pública se te viene encima, bueno, tenés que apechugar. Bueno, de hecho, eso es lo que deberían hacer. Rosenkrantz sigue en sus 7. Él sigue en su planteo. En su planteo, él no se mueve de donde... No, pero yo entiendo, digo, que la Corte no vive en una burbuja, que tiene que tener percepción política, que tiene que tener percepción social. Cuando vos tomás una medida y decís, mira, esto al Estado le sale 3.000 millones de pesos. Bueno, tenés que ver el momento. Yo entiendo que entre eso, lo que me parece patético no es que entre la percepción política, porque son seres políticos, por algo están a la cabeza de la Corte Suprema, sino que se dejen llevar por las encuestas, por la opinión pública, como si fueran actores políticos ellos mismos, como si ellos fueran dirigentes que están peleando una candidatura a diputado y entonces voy para donde va el aire. Esto es lo que me llama la atención y me parece que lo hace muy pobre, porque si vos sumás que un semicacerolazo, enojo muy visible, por lo menos en una franja social,
2 días después saco una fotocopia y te devuelvo el expediente. Y entonces, ¿para qué armaste esto? Claro. ¿Entendés? Entonces, lo único que alimenta es mi sospecha de que jugaste yo un tenía afiche, razón. te fue Exacto. mal y tiraste la ficha para atrás. No que está discutiendo jurisprudencia, leyes, legalidad o lo que fuera. Parece que le hizo muy mal a la Corte, además que le hizo mal al kirchnerismo y a Alberto en su debut como candidato. Me parece que le hizo muy mal a la Corte, que además la imagen que hoy vos tenés de la Corte, si hay mayoría automática ahí adentro, si no hay una interna tremenda donde ya la discusión es hasta por la oficina del Centro de Información Judicial. Sí. Entonces vos decís, es muy ¿Y si patético. puedo comprar café o no? Claro, es muy patético. Sí. Hay, en un reportaje me preguntaron si yo consideraba que decir peronismo republicano era un oxímoron. Aclaremos para quien no lo sepan, es que es una contradicción en sí mismo, ¿no? Sí, sí. No, porque bueno, pero no, yo dije que no, que yo creía, y de hecho había conocido el ejemplo de Cafiero, de Robledo, del propio Schiaretti, etcétera. Pero, ¿ustedes qué piensan de eso? Sobre el peronismo como... Si existe la posibilidad de... A ver, la diferencia fundamental es el apego a lo institucional. La República te exige instituciones sólidas, fuertes, que no exista esta cuestión de que los 3 poderes, uno está muy seguro de para dónde va a ir aquel que te tiene que defender de las arbitrariedades del Ejecutivo, el judicial sobre todo. Pero bueno, entran en dudas, cuando la gente está desconfiada, todo entra en la desconfianza. Y el peronismo ha sostenido el peronismo populista, que habla en nombre del pueblo, que el líder que representa ese pueblo sabe lo que ese pueblo quiere, y por lo tanto, si hay una ley que estorba a la ejecución de lo que ese pueblo quiere, se la puede pasar por encima, ¿no es cierto? Hoy por hoy, por las demandas que tenemos incluso hasta fuera de nuestro país, me parece que lo lógico es instituciones fuertes. ¿Es el peronismo capaz para ustedes de sostener eso? Bueno, a ver, yo me parece siempre un poco complejo, ¿no? El trato con el peronismo como no respeto a las institucionalidades, ¿no? A ver, el peronismo tiene una larga historia y tiene una larga tradición de mutaciones, ¿no? El peronismo no llegó nunca al poder que no sea por las mismas elecciones, ¿no? O sea que, y de hecho es un partido que al cual yo no soy peronista, pero si hay algo que digamos que la institucionalidad no respetó es al peronismo, porque no lo dejó presentarse. Así es, muchas durante veces, 18 ¿no? años. Claro, entonces me parece que hay un trato a veces un poco liviano sobre el concepto de la institucionalidad en Argentina y quién la respeta y quién no la respeta, porque el mismo radicalismo tuvo una fractura en la década del 20 y una de esas fracturas participó del golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930. O sea que en realidad la verdad que tenemos a todos los partidos políticos con historia participando en diferentes situaciones, algunas institucionales y otras no. Está claro que la agenda institucional, lo que llamamos la agenda institucional, cortes independientes, etcétera, ha habido intentos mucho más claros durante Alfonsín y tal vez en los primeros años de este gobierno, ¿no? Pero tampoco me queda tan claro. Lo cual expone lo que hablábamos recién de la pregunta por las sospechas, que yo creo que la sociedad no puede eliminar nunca la pregunta por la sospecha de las intenciones, ¿no? Eso es algo que no vamos a poder. Existen en Suecia, existen en Estados Unidos, existen en México, o sea, no es un problema de Argentina. Pero creo que evidentemente el peronismo tiende a tener un tipo de construcción en el poder que se orienta hacia un cierto tipo de verticalidad, del cual todo el resto de la institución tiende a pasar a ser relativamente dependiente, ¿no? Pero bueno, en general las Cortes Supremas acompañan a los oficialismos, por lo menos en los primeros años.
Eso también en Argentina tiene una larga historia. Y Se si no la dice que es el acompaña, se más hacen político modificaciones. de los sectores de la justicia. Sí. De hecho, en Estados Unidos también, o sea, digamos, el modo en que las cúpulas judiciales se portan con los gobiernos, no, excepto cuando el gobierno empieza a dar señales de cierta debilidad, o cuando el gobierno no acuerda de una manera ordenada el modo en que se va a desempeñar con los otros poderes, y le pasa lo que le pasó a este, ¿no? Que no estaría teniendo en claro qué esquema de organización de la justicia está pensando, si la maneja el ministro, si la manejan operadores, ¿no? Etcétera. Hay como una serie de confusiones ahí que creo que tienen que ver mucho más con el sistema político que con el modo en que el sistema del derecho se acomoda en función de digamos, de lo que le ofrece el poder. Pero creo que efectivamente la Argentina en general, en todos sus actores, sí tiene problemas de institucionalidad, porque inclusive recordemos que Macri, creo que a los pocos días ya trató de nombrar por decreto a los jueces de la Corte, también... el proyecto de Alfonsín se acabó rápido en la cuestión de una república. Ahora, Graciela, yo pienso ahí, mira, creo que hay un problema de fondo que tiene que ver con esto, que es esta cuestión plebiscitaria que tiene la Argentina, muy acendrada, incluso socialmente, que es para cualquiera de los partidos que vos tomes, ¿no? Si vos tomás Irigoyen, es una experiencia. Perón, en cada uno de esos partidos conviven contradicciones. En el peronismo está claro, vos lo mirás hoy, hay un sector muy apegado a la cuestión esta, el Papa, el pobre. Cambiaste cuál es tu objeto o cuál es tu sustancia social, que era el trabajador. Algunos se fue de mano y el pobrismo ya. Sí, claro, pero y lo tenés en la otra franja social de la misma manera. Yo creo que hubo una ruptura de esa historia más autoritaria y más plebiscitaria cuando vuelve esta democracia, que afortunadamente ya cumple más de 30 años y nos deja lo que parecían fenómenos circunstanciales, anécdotas, empezás a analizarlas como tendencia, como proceso. Una cosa fue Alfonsín, para mí sin duda que no es el radicalismo, es Alfonsín, con una mirada incluso internacional que rompe con el... Sí, además que rompe con esta cosa de los partidos argentinos, que yo creo que nos cuesta buena parte de lo que estamos viviendo hoy como crisis, que son partidos que se miran para adentro, no para afuera, en el cual nos regodeamos, ¿no? Nosotros tenemos partidos súper originales, ¿no? El radicalismo, que no sabe cómo ubicarlo internacionalmente, el peronismo, que tampoco sabe, bueno, estamos donde estamos, pero yo digo, aún con eso, la vuelta a la democracia me parece que marcó un cambio. Alfonsín, el peronismo renovador, los cafieros, los grosos, digo, más allá de que después se lo haya llevado puesto no a la historia cada uno de ellos, o cómo fueron reivindicados mucho después. Este es un fenómeno, y yo creo que esa línea de entender al país más pluralmente y más democráticamente, rescatar incluso hasta en sectores de izquierda, donde la palabra democracia, digamos, también estaba tachada, no solo en la derecha golpista, vos tenés hoy, me parece que todavía queda parte de ese sustento. Me parece que Schiaretti, a su manera, lo que quiere expresar es eso, como lo expresó la Renovación. Me parece que algunos sectores del oficialismo lo entienden así, otros no. Pero lo que es lamentable es que todavía sea un tema de debate, digo, que no sea un tema donde vos estás plantado, diga, mira, estos 4 o 5 preceptos son así, no hay ni plebiscitario ni no plebiscitario, acá hay situaciones de mayorías compuestas. Quizás, veremos cómo termina esta elección, vayas otra vez a un sistema que te obliga a tener incluso una mirada, te diría, más parlamentarista. Y que alguna vez en tranquilidad habría que discutir hasta el sistema de gobierno, ¿no? Pero digo, eso seguro, es muy a largo plazo. Yo creo que el resultado, perdón. No, por favor. Que el resultado de estas elecciones es posible que no deje enorme mayoría. Pablo. No, en este análisis de los votantes, Luis contaba al principio y traía los gratos recuerdos de Graciela como referente de un espacio en los 90, del Frente Grande, primero el Frepaso después, que podía categorizarse por lo menos como el centroizquierda o el progresismo. Hoy parece que esas dos categorías directamente se extinguieron. ¿Dónde quedó ese votante? ¿Cuándo se perdieron esas categorías?
Bueno, el voto que expresaron ellos en la década del 90 en realidad es un voto que recordemos que nació con muchísima fuerza en la ciudad de Buenos Aires, o sea que en cierta manera hoy lo tenés como repartido un poco, bueno, bastante en Cambiemos. En buena medida y otro nosotros, poco en el kirchnerismo que nosotros hace de cuenta que... nosotros heredamos el voto alfonsinista en la capital. Claro, sí. Por Digo, supuesto, perdón, ¿no? porque estas dos categorías, por ejemplo, siguen funcionando en países Perdón, como ellos- Chile, ellos- Uruguay. Perdón, aún- Pablo, ellos son los que empezaron a hacerle el lío al radicalismo. Ustedes son culpables, en el bueno y el mal sentido, de haber empezado a ¿no? A consolidar la autodestrucción del radicalismo. Cuando- Y después el radicalismo se vuelve a insertar, como diría un sociólogo que quiero mucho, la reinserción de la forma en la forma. Es decir, cómo el radicalismo vuelve a tener vida a través de la reconstrucción que otros hacen de un espacio que ellos mismos habían perdido, ¿no? Lo cual nos libera de culpa total a nosotros. Porque en realidad Exacto. pues, es como en la física, en la política. El agua avanza y te ocupa espacios que alguien dejó. Ujú. Si alguien dejó un vacío, un espacio, alguien lo va a ocupar. Y nosotros teníamos la idea de tomar lo que sentíamos, que eran los signos más positivos de ambos partidos tradicionales. El apego a la institucionalidad y por el otro lado la sensibilidad social. Ujú. Más bien nosotros podríamos habernos dicho en general una socialdemocracia un poco a nuestra forma, pero... No, inclusive uno mira para atrás y dice, bueno, tal vez esto que hizo Cambiemos es haber esperado una elección más para seguir con siendo relativamente más puros y en algún momento se va a dar, ¿no? Pero bueno, y después hay muchos ex Frepaso Frente Grande que están por las filas del kirchnerismo, o sea que ha habido una especie de se han repartido esas herencias. El electorado diría que está un poco más en Cambiemos, pero después hay muchos actores y mucha gente que se identificaba con... Para mucha gente el kirchnerismo es una expresión de local de centro izquierda, de progresismo, ¿no? Y creo que en materia de legislación algunas cosas lo han acompañado y en otras donde el progresismo necesita institucionalidad no lo ha acompañado, ¿no? Porque hay muchas cuestiones del trato con los ministerios, el involucramiento con militantes en la administración pública fue muy problemático. Sí. Entonces, el kirchnerismo ofreció formalmente un montón de legislación llamativa a nivel internacional y progresista. Así es. Y después un nivel de manejo institucional digno de ser revisado, ¿no? Digamos, mucha queja y que le sigue trayendo un montón de precauciones a quien fue en algún momento su electorado. Recordemos que Cristina Kirchner ganó con 54 puntos en el 2011 y hoy estamos con la duda de si tiene 35 o 32, o sea, viuda, tiene ¿no? 20. Y el hecho de la cuestión, el voto es mucho sentimiento. Incluso el voto, el sentimiento te mata el dato duro. Vos decís, son tantos millones que se afanaron, qué sé yo qué, aunque sea más que la bolsita que el señor ponía en la puertita del convento, y te dice, bueno, pero hacían. Bueno, una situación económica que la gente evaluaba en ese momento, claro, como muy positiva. Los números en ese momento, de cuando uno preguntaba en una encuesta cómo cree que está la economía, el 55% decía que estaba bien. Se privilegió hoy tenemos un 20%, 22%. Privilegió el consumo interno, ¿no? Es así. Claro. Sí, Eduardo. No, yo creo que el problema de ese tipo de centro izquierda que existió, y tuvo carnadura en ese momento, me parece, por un lado, que era más sencillo con un gobierno como el de Menem, que había generado toda esa transformación entre neoliberal, bueno, qué sé yo, no importa cómo caracterizarlo. El consenso de Washington. Sí, más conservadora en un sentido. Ahora está muy mezclado, porque si vos tomás alguna de las medidas del gobierno anterior, obviamente en algunas legislaciones vos vas a ver que hay un avance. En otras prácticas vas a ver que hay un retroceso tremendo, y sobre todo en lo que tiene que ver con la
estructura interna de esos movimientos absolutamente verticales, llenos de manejos, además de los temas de corrupción. Del otro lado pasa lo mismo. Vos fíjate, vos me llamás y decís, bueno, abrió el debate de la despenalización del aborto. Sí. Bárbaro. Tiene una ley de urbanización que de asentamientos y villas y demás, impensable en otra etapa, así ¿no? es. Que incluso fue acordada con Grabois y con algunos referentes de los movimientos sociales y demás. Entonces, es muy difícil, porque volvés a tener, para mi gusto, partidos de un nivel, partidos, grupos, alianzas, como las quieras llamar, digamos, fuerzas políticas de un nivel de amplitud que se lo encasilla para la discusión electoral. Ahora, cuando vos lo analizás políticamente y socialmente, son muy heterogéneos. Así es. Tienen poco que ver con lo que uno imagina como estructuras. Por eso no hay debate ideológico tampoco en ninguno de esos partidos, porque no están plantados en ningún lugar. Están plantados, miro la encuesta, veo lo que me permite hacer la crisis. Hoy la vara se bajó al punto, ya no si hay brote verde o no brote verde, decimos tranquilidad. En el dólar. En el dólar, los precios más o menos. Digo, estamos discutiendo escenarios de una enorme crisis con partidos o fuerzas políticas que también están en crisis. Y creo que el peor pecado de lo que ocurrió en la década pasada fue que hubo una etapa, más allá de la cuestión económica, que también es discutible, que hubiera permitido la recreación de las fuerzas políticas y del juego político como tal, y pasamos de la pseudo transversalidad, que era el sueño de un movimiento propio otra vez, donde me llevo todo. Digo, son siempre planteos muy plebiscitarios y muy cerrados sobre un liderazgo, sobre una conducción. Entonces eso va a contramano de cualquier sentido democrático republicano, digamos. Bueno, yo les agradezco a los dos, a Luis Costa y Eduardo Aulicino, que nos ayudaron a pensar. Y a ustedes que nos están escuchando, Pablo y yo los despedimos hasta el próximo domingo. Que terminen muy bien la tarde y no se olviden que sigue La Otra Mirada con Gustavo Mura, que vale la pena. ¿Por qué? Un punto de encuentro en caminos cruzados. Graciela Fernández Meijide unifica ideas en el aire de la radio de la ciudad de Buenos Aires. Los domingos a las 14 por la 1110.